Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las noticias que van publicando de manera creciente los propios medios de comunicación del Estado de Israel. Noticias que van destruyendo totalmente el relato oficial del gobierno del Estado de Israel y mostrando que el famoso ataque de octubre pues en realidad tiene elementos muy turbios y muy sucios. Nadie está negando que en ese ataque Hamás desarrolló una brutalidad totalmente inaceptable y censurable. Nadie está negando que se produjera el ataque, nadie está diciendo nada de eso. Y por supuesto nadie está respaldando el ataque de Hamás. Pero lo que sí ha ido quedando de manifiesto cada vez más es que por parte del ejército de Israel y por parte de la comunidad de inteligencia de Israel no hubo la diligencia debida. Durante algún tiempo se quiso explicar esto como una falla de seguridad, como un error humano. Ahora sabemos que no fue así. Que sabían desde un año antes que se iba a producir el ataque aunque no tenían la fecha. Que sabían desde días antes, porque se lo había advertido Estados Unidos y Egipto, que iba a haber un ataque. Que sabían horas antes, tanto la cúpula militar del Estado de Israel como sus servicios de inteligencia, que iba a haber un ataque. Y sin embargo, la decisión de la cúpula militar fue no enviar a los generales a la zona para enfrentarse con ello e incluso no enviar a los soldados a la valla de protección para defender a los colonos israelíes, a los habitantes de las ciudades, de las poblaciones israelíes cercanas. No solo eso, recuerden ustedes que el Festival de Jóvenes era un festival que estaba situado apenas unas horas antes bastante lejos y se trasladó la ubicación de ese festival internacional a la cercanía del lugar por donde iba a entrar Hamás y por donde tanto la cúpula militar del Estado de Israel como la inteligencia militar sabían que entraría Hamás. Esto apesta. Y claro, lógicamente, en el Estado de Israel los medios de comunicación lo están sacando a la luz porque los familiares de las víctimas quieren que se sepa qué ha sucedido. Esa tan cacareada potencia militar y de inteligencia de Israel, supuestamente para defender a los judíos, ¿qué pasó con ella esa noche? ¿Por qué sabían todo y no hicieron nada? ¿Por qué pudieron enviar a fuerzas militares antes de que se desencadenara el ataque y no lo hicieron? ¿Por qué después tardaron horas en desplegarlas? ¿Por qué muchos de los muertos en realidad fueron muertos por las propias fuerzas armadas israelíes? Que esta es una cuestión que ya ha salido en los medios israelíes, pero que va a traer verdaderamente muchísima cola en los tiempos venideros. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues aquí es muy posible, y es una hipótesis nada absurda, todo lo contrario. De hecho, la formulamos hace más de un año, y como en tantas otras cosas, cuando se sabe la verdad, se acaba viendo que no nos equivocábamos y que no éramos conspiranoicos, ni mucho menos. Aquí, muy posiblemente, lo que sucede es que se permitió ese ataque de Hamás para tener la excusa para ir a una guerra genocida en Gaza. Aprovechar la cólera más que comprensible de la población de Israel y de la opinión pública internacional para entrar en una guerra que expulsara de Gaza a los palestinos en un episodio claro de genocidio, que los matara en masa y que además permitiera apoderarse de Gaza y, por supuesto, de todo el gas que hay en la zona. Esto es criminal. Alguno dirá imposible, el Estado de Israel está hecho para proteger a los judíos. Eso es mentira. Eso es pura, lisa y llanamente mentira. Habrá protegido a judíos que estaban ahí.
ha recibido a judíos que en algún momento se han ido a vivir allí. Por cierto, menos de la mitad de la población judía mundial. Es decir, la mayoría de los judíos no está tan entusiasmada con el Estado de Israel como para irse a vivir allí, lo cual es muy significativo. Pero la realidad es que los sionistas, cuando han tenido que jugar con la vida de judíos, jamás les ha temblado la mano. Los sionistas de Ben Gurión llegaron a un acuerdo encantados de la vida con los nazis, siempre que les enviaran los judíos adecuados. Los no adecuados no los querían. El futuro Estado de Israel era mucho más importante que la vida de los judíos alemanes acosados en ese momento por Hitler. Volvió a suceder cuando se fundó el Estado de Israel. Hay multitud de testimonios de cómo los judíos en los países árabes vivían con bastante tranquilidad, por ejemplo en Irak, y el Estado de Israel llevó a cabo atentados de falsa bandera para que esos judíos emigraran en masa a un Estado de Israel donde, francamente, la mayoría de los judíos no querían irse a vivir. Y esto ha continuado. Y aquí da la sensación de que se permitió que estallara una guerra que se podía haber detenido en la misma frontera sin que hubiera secuestros, posiblemente sin que hubiera habido muertos israelíes, y que no se hizo para tener la excusa de la invasión de Gaza y después del robo de Gaza. Y en estas estamos, porque tal y como van las cosas, no vayan ustedes a creer que solo hay una amenaza de que le van a quitar el canal de Panamá a los panameños o la isla de Groenlandia a los daneses, sino también Gaza y Cisjordania a los palestinos. Esta es la tristísima realidad, son los tiempos que nos ha tocado vivir y por favor no me cuenten que si yo hubiera vivido en la Alemania de Hitler no hubiera tolerado lo que sucedía. Porque ahora viven en otro mundo donde además las imágenes del genocidio aparecen en las televisiones y en las redes sociales. No es como en la época de Hitler, que poco podías ver en términos generales y no se está produciendo esa reacción. Parece ser que se necesita valor e integridad para oponerse a ciertas tragedias y no da la sensación de que la mayoría de la opinión pública esté en la integridad y en el valor. De eso trataba nuestro editorial, pero nosotros tenemos que empezar el boletín de noticias y, como siempre, empezamos el boletín de noticias con el segmento dedicado a España y bueno, seguimos con esa inmensa historia que se parece a las 1001 noches y que está relacionada con la corrupción en torno al gobierno social comunista y a Pedro Sánchez. La UCO, de la Guardia Civil, sigue analizando los contactos del inefable Koldo García, sigue analizando los contactos de José Luis Ábalos, el que en su día fue auténtica mano derecha de Pedro Sánchez y de otros altos cargos. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, pues que cuanto más se ahondan, más beneficios aparecen. Ábalos, al parecer, recibió prebendas como un chalet en Cádiz, como pagos en efectivo de 90.000 euros, como transferencias de 600.000 euros a cambio de facilitar la concesión de una licencia a Villafuel Sociedad Limitada, que por cierto es una operadora vinculada a un esquema de fraude fiscal. Fraude fiscal, dicho sea de paso, imposible de llevar a cabo sin la colaboración de Buscabonus de la agencia tributaria. Esto va llegando a todas partes. Esa es la historia. Parece que en algún momento alguno de los empresarios implicados en la trama pues llegaron a la conclusión de que había algunos episodios que eran excesivos. Por ejemplo, un empresario dijo que no se iba en un viaje de negocios a Guinea con Ábalos, cosa que efectivamente no nos sorprende lo más mínimo. Pero toda esta historia, que es una de tantas, es decir, si aquí piensan ustedes que esto es el acabose, no, esto es el continuose del empezóse de décadas.
en que la corrupción forma parte del sistema y en esa corrupción están los partidos políticos, ciertamente, pero también las empresas y los presupuestos generales del Estado y los buscabonus de la agencia tributaria en un papel extraordinariamente relevante que hasta ahora nadie había mencionado. Con algunas excepciones, claro, ya saben ustedes que esas excepciones lo hemos pagado muy caro. Y esta es la situación y esto es el sistema. La corrupción, al final, en contra de lo que se ha creído la gente, no es que hay gente que roba del presupuesto. Claro que la hay, y mucha, y en los lugares más diversos y más pequeños. No. El gran problema es que la corrupción se ha convertido en parte sistémica del sistema. Valga la redundancia. Que esa corrupción utiliza no pocas veces a los buscabonus de la agencia tributaria para ser más efectiva a la hora de robar el presupuesto. Y el problema es que además, ¿quién paga eso? ¿Quién es? Pues vosotros, queridos niños. Vosotros, queridos niños, sois los que ponéis el dinero, que de ello se ocupan los buscabonus de la agencia tributaria, y luego ellos, queridos niños, son los que se lo llevan. Y lo que está saliendo son pequeñeces. No crean ustedes que exageramos, lo que están saliendo son pequeñeces. Y esto ha sucedido con todo tipo de gobiernos. Y en muchos casos, además, con el respaldo de la Fiscalía para que nos investigue, de los jueces para sobreseer las causas que se quieren y avanzar las que se quieren, y un larguísimo etcétera. Incluido, volvemos a ello, porque es imprescindible tenerlo en cuenta, el apoyo de buscabonus de la agencia tributaria para poder robar más, mejor y más seguro. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que a ustedes les afectan, vamos, pero como una pedrada en el ojo, con la ayuda extraordinaria de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos los oyentes y a todo el equipo, muy buenas tardes de lunes. Hoy nos levantábamos en España con dos noticias que enturbian ni de qué manera la imagen de la policía y de la Guardia Civil gracias a las relaciones de altos cargos con la trama Koldo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando minuciosamente todas las relaciones que mantuvo Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, durante el tiempo en que la trama desvió fondos públicos para el cobro de comisiones ilegales. Según publica hoy El Debate, entre los contactos registrados en el móvil del colaborador de Ábalos, figuran nombres como Francisco Pardo Piqueras, exactamente director de la Policía Nacional, y María Gámez, exactamente exdirectora de la Guardia Civil, ya saben, la que se compraba pisos en Málaga a tocateja con su marido. Gámez dimitió, ya saben, tras la imputación de su esposo en un caso judicial relacionado con los SERE de Andalucía, pero en su momento Koldo tenía en su móvil los números personales de estas dos personas. El análisis de los contactos de Koldo está vinculado al chivatazo que recibió la trama mientras era investigada antes de que se realizaran las detenciones. Se sospechaba de la colaboración de Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil, pero los agentes de la UCO intentan determinar si hubo más filtraciones. Koldo, en sus declaraciones judiciales y entrevistas, ha asegurado que ya sabía que estaba siendo investigado antes de que lo detuvieran. En una ocasión incluso detalló con precisión cómo operaba el dispositivo policial que lo seguía. Por eso se hace complicado pensar que solamente tenían como informante dentro de la Guardia Civil un comandante. Sin embargo, Koldo, de momento, no ha reconocido nunca haber tenido comunicación alguna ni con Pardo Piqueras ni con Gámez, aunque los investigadores no descartan encontrar pruebas de intercambio de mensajes entre ellos. ¿Por qué? Pues porque en el periodo posterior, a mediados de 2021, cuando Pedro Sánchez destituyó a Ábalos como ministros de Transportes, según fuentes de la investigación, cualquier mensaje posterior a esa fecha sería muy grave porque carecería de justificaciones. En ese periodo en el que se están centrando para ver si cuando ya no era Ábalos ministro, la trama seguía hablando con altos cargos de la policía y de la Guardia Civil. De acuerdo al nuevo informe conocido de la UCO, que se ha remitido al juez Ismael Moreno, la Audiencia Nacional tiene constancia de que Koldo señaló a Leonardo Marcos, que también fue director de la Guardia Civil, ya no lo es, como una de las personas que le advirtió
sobre el seguimiento al que le estaban sometiendo. Marcos, en su momento, fue llamado a declarar y lo negó rotundamente en el Senado, afirmando que no conocía a Koldo de nada ni nunca había tenido contacto con él. Además, aseguró que como director de la Guardia Civil tampoco tenía acceso a las investigaciones en curso. Marcos, que testificó desde Washington, donde ejerce como consejero en la Embajada de España, fue destituido de su cargo al frente de la Guardia Civil 15 meses después de asumirlo y oficialmente se trató de una destitución por razones personales, aunque es cierto que su cese coincidió con las acusaciones que hizo contra él Koldo García. The Objective cuenta también que los investigadores de la Guardia Civil están convencidos de que el exministro José Luis Ábalos recibió beneficios indebidos a cambio de interceder en la concesión de una licencia de operadora de hidrocarburos a Villafuel S.L., ya saben, una empresa contratada por Claudio Rivas, el ex socio de Víctor de Aldama. Ambos actuaban como directores de un complejo esquema para defraudar el pago del IVA en la compraventa de combustibles. Esa es la trama de hidrocarburos que a la vez está cada vez más ligada a la trama Koldo. De hecho, algunas empresas de ambos entramados ya incluso coinciden. Entre las prebendas que se están investigando figuran la adquisición de un chalet en la Alcaidesa, en Cádiz, bajo la modalidad de alquiler con opción a compra, que en realidad sería un regalo encubierto. También se investigan pagos en efectivo de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, ya saben, ese pago en teoría hecho por la empresaria Carmen Pano, y transferencias por un total de 600.000 euros a Ábalos y su entorno. A pesar de que hay indicios suficientes para sospechar de su participación en delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, las pruebas disponibles hasta ahora se limitan al contrato de alquiler con opción a compra de este chalet en junio de 2021, un mes antes de salir del gobierno, y también se está investigando un contrato similar firmado por De Aldama por un piso de 2 millones de euros en la Castellana. Ya saben, ese piso que también usaba Ábalos y que en teoría De Aldama, según han publicado varios medios, le tenía que regalar a cambio de las adjudicaciones irregulares. Era su pago. En este contexto, los documentos obtenidos por el periódico probarían la investigación judicial que Ábalos estaba directamente vinculado con el entramado diseñado para otorgar la licencia a Villafuel y llevar a cabo el fraude del IVA. Esto es lo que se está intentando probar ahora mismo. Entre los documentos destacan WhatsApps fechados el 19 de enero de 2022, 6 meses después de su salida del gobierno. En esos WhatsApps pues les va a chocar. Un empresario involucrado en la trama financiera le comunica al exministro su rechazo a participar en las actividades del grupo desde finales de 2020, concretamente en la trama de los hidrocarburos. Le dice: desde que os he conocido os he advertido en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y por suerte me habéis hecho caso. Villafuel no va a ser operadora por mucho que sponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las Torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento, habría dicho un empresario. Esta advertencia ocurrió 8 meses antes de que Villafuel finalmente sí obtuviera la licencia definitiva que permitió a la operadora defraudar al menos 182 millones de euros y ocultar otros 74, según dice la UCO. Estos 74 son novedad de la semana pasada, recuerdan. La comunicación confirma que Claudio Rivas y Víctor de Aldama, a través de Villafuel, sufragaron la estancia de Ábalos en ese chalet de Cádiz durante la pandemia mediante un esquema de alquiler con opción a compra gestionado por una empresa que se llamaba Have Got Time, una empresa administrada por Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, la de los 90.000 euros. Es que es todo un lío tremendo. Incluso a mí, que lo cuento todos los días, me cuesta a veces colocar a cada uno en su sitio. La hija de la empresaria reveló que el inmueble fue un regalo encubierto para el exministro, cosa que se pudo corroborar con los mensajes obtenidos por The Objective en exclusiva. El empresario, que les dice que no va a participar en negocios con ellos, también les dice, después de un viaje que hacen los tres a Guinea y cuando se produce la dimisión de Ábalos, analizando el proyecto me he dado cuenta de que mi aportación es un barniz que encubre un montón de proyectos en los que no tengo interés particular. También les dice: no tengo ningún interés en hacer negocios que comprometan mi pequeño pero trabajado prestigio profesional. Y sobre Villafuel les dice: es difícil de creer, pero prefiero que mis proyectos se logren por solvencia y no por humo. La verdad que extraña en esta trama de corrupción compleja pero cutre a la vez encontrar a alguien que les dice que no, que él va a hacer las cosas por las buenas, pero a verlos, haylos. Bueno, y continuamos con esa trama de corrupción que es sistémica y es institucional, y en este caso, capítulo hermano de Pedro Sánchez. Porque resulta que el hermano de Pedro Sánchez, que en fin es un sujeto que seguramente no debe tocar mal el piano, que sabe cosas de ópera,
compone cosas espantosas. La danza de las chirimoyas es algo verdaderamente horrible, pero en fin, eso lo hace mucha gente, o sea, tampoco es que sea para tirarle piedras por la calle, pero el hermano de Pedro Sánchez de lo que debe saber es de música, de música. Y a la hora de organizar el beneficio totalmente ilegal del que presuntamente se ha beneficiado durante años, él ha recibido la ayuda de la administración pública. Porque esto es lo importante, la administración pública no está dedicada al servicio de los ciudadanos, no sean ustedes ingenuos. La administración pública está dedicada al servicio de las castas privilegiadas. De la misma manera que el hermano de Sánchez recibió asesoramiento de buscabonus de la agencia tributaria para sacar el dinero fuera de España, un dinero que cobraba por un puesto de funcionario público en España, que la cosa es grave, para llevárselo a Portugal y no pagar durante años. De la misma manera que hubo buscabonus, que no sé cómo no se les cayó la cara de vergüenza, uno tartamudeaba, pero el resto verdaderamente era una vergüenza. Que encima lo cubrieron y fueron al rescate cuando empezó la instrucción de la causa del hermano de Sánchez. Bueno, pues ahora nos enteramos de que también tenía a un asesor de Moncloa que se dedicaba a identificar las subvenciones para llevárselas. Un señor que se llama Luis Carrero, asesor de Moncloa. Claro, esto es fantástico, porque tú de pronto te dan un puesto que seguramente no te mereces porque eres hermano del presidente del gobierno. Después vienen los buscabonus a ayudarte para que por ese dinero no pagues un céntimo en España, que se pagan muchos impuestos. Eso ya lo sabemos y tú eres a fin de cuentas hermano del presidente del gobierno y esto no se puede tolerar. Y después te viene otro que te dice, mira, no te preocupes con buscar subvenciones que ya te las busco yo y te las van a dar porque para eso eres el hermano del presidente del gobierno. Y cuando en un momento se da la circunstancia de que hay una juez que empieza a investigarte, no te preocupes porque llamamos a 3 altos cargos de la agencia tributaria que te van a hacer un informe que, vamos, te van a decir que estás más inmaculado que una tierna virgen. Así de claro. Bueno, pues ya ven ustedes como la corrupción no solo es que hay gente que roba al Estado, etcétera, 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 sino que la corrupción está en que el aparato del Estado se utiliza para la corrupción. Es muchísimo más grave. Esto no es un concejal o un ministro o un presidente de gobierno llevándose dinero. No, no, no. Esto es la utilización del aparato del Estado para que esta gente, castas privilegiadas, se lleven el dinero que a ustedes les roban, les saquean y les expolian los buscabonus. Es para pensarlo, ¿eh? Begoña Gómez no era la única que tenía a alguien de Moncloa, un trabajador de Moncloa al que le pagamos un altísimo sueldo designado para sus funciones personales. También el hermano de Pedro Sánchez recurrió a la ayuda de un asesor de Moncloa, Luis Carrero, para identificar diversas subvenciones que podría solicitar con su programa de ópera joven de la Diputación de Badajoz. Qué cosas, ¿eh? Entre estas ayudas, Carrero le proporcionó al hermano de Sánchez información sobre subvenciones directas otorgadas por el Ministerio de Cultura mientras él trabajaba en la presidencia del gobierno. Qué bonito es todo, qué solidaridad familiar la de Pedro Sánchez. Según correos electrónicos que ya ha intervenido la UCO en el marco de la investigación del caso David Sánchez y ha podido corroborar OK Diario, este funcionario, Carrero, realizaba gestiones para rastrear subvenciones del propio gobierno de Pedro Sánchez en el que ejercía como asesor. Estaba adscrito a la unidad de discurso de la presidencia del gobierno, pero de discurso de Pedro Sánchez no hacía nada. Asistía a David Sánchez en su trabajo en la Diputación de Badajoz. De hecho, ha sido fotografiado con él en Badajoz en varias ocasiones. Ya en 2023, Sánchez fue contratado por esta institución como jefe de sección de coordinación y programas de actividades transfronterizas. Uno de los correos que se mandaban el hermano de Sánchez y su asesor del 7 de diciembre de 2022 muestra a Carrero escribiendo: aquí va una primera referencia del tema ayudas del Ministerio de Cultura.
En la página 14 verás las referidas a Opera. Son subvenciones directas para el ejercicio 2022. El mensaje incluía también un anexo que se llamaba Memoria Complementaria de Subvenciones de Concesión Directa 2022, donde se detallaban las líneas estratégicas del Gobierno para proyectos culturales. Carrero también informó a David Sánchez sobre convocatorias de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica, que no sabemos qué tienen que ver con la obra, pero también la sabía. Ya en el año 2023, este departamento aprobó una subvención de 10.000 euros para el proyecto Festival Rural Serata Musicalis, impulsado por el hermano del presidente, aunque finalmente renunció a ella, no sabemos por qué. Hace unos días ya les contamos que David Sánchez contó con el apoyo de este asesor de presidencia para desarrollar también su proyecto O Peregrina, que promovió el propio Ejecutivo. La correspondencia que ha intervenido la UCO pone de manifiesto también que se llegaron a hacer muy cercanos, Sánchez y Carrero, que le llamaba en los emails querido hermanito. El caso es muy similar al de Cristina Álvarez, por eso les digo que no era Begoña la única en operar de esta manera, la directora de programas de la presidencia del Gobierno, que ejercía como secretaria personal de Begoña Gómez en actividades privadas, concretamente en las que tenían que ver con su cátedra en la Complutense y con su trabajo en el Africa Center. La juez que investiga este caso está examinando ahora el proceso de creación y adjudicación del puesto de trabajo que Luis Carrero obtuvo después en la Diputación de Badajoz. Según los correos que se han intervenido, Carrero mantenía comunicación con David Sánchez mucho antes de figurar oficialmente en el organigrama de la Delegación de Deporte, Cultura y Juventud de dicha institución. Por esto la juez ha pedido a la Diputación, ya saben, presidida por el PSOE, toda la documentación relacionada con la creación de este puesto de trabajo. El email más evidente, el de querido hermanito, dice que eso, querido hermanito, comienza a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana. Aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo o Peregrina. O sea, lo tenían pactadísimo. Ambos trabajaron luego en proyectos de promoción de la ópera entre España y Portugal, algunos que impulsó el Gobierno a través del Ministerio de Cultura, y en otros Sánchez contactó directamente con el gabinete del entonces presidente portugués, Antonio Costa, después de que éste se reuniera con su hermano Pedro Sánchez. Es que es todo increíble. Antonio Costa, por cierto, tuvo que dimitir por verse señalado por un caso de corrupción. Por cierto, contarles, antes de dejar este caso y a Begoña Gómez, que Begoña se presentaba como impulsora de proyectos de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, la tal FADEMUR, una entidad que ha recibido más de 2 millones de euros en subvenciones del gobierno de su marido. Tanto el presidente como su mujer han colaborado activamente con esta organización durante años, apoyando diversos eventos y proyectos. En 2020, Gómez participó como representante de FADEMUR en la competición de turismo rural organizada por la Organización Mundial del Turismo, que a la vez le subvencionaba proyectos en el Africa Center. Durante la presentación de los proyectos fue presentada así como experta en impacto social y tercer sector, además de mantener un papel de impulsora de proyectos de FADEMUR. Este evento fue respaldado por el Gobierno a través del Ministerio de Industria y de Google, que es otra de las empresas señaladas en el caso de Begoña Gómez, que aportó 110.000 euros para desarrollar esa plataforma de pymes vinculada a Begoña Gómez. Es que es toda una preciosidad. En un vídeo que se ha encontrado ahora, grabando desde una localización no especificada, pero que parece que son los jardines del Palacio de la Moncloa para esta Asociación de Mujeres Rurales, resulta que Begoña Gómez resalta que el proyecto en el que participa cuenta con el respaldo del Gobierno de España. Y nos vamos a Hispanoamérica y como no podíamos ser menos, pues nos vamos a Colombia en primer lugar, porque en Colombia ha habido una especie de duelo a las 3 protagonizado por Petro y protagonizado además por la Casa Blanca. Esto ha sido algo verdaderamente importante. ¿Por qué ha venido la historia? Bueno, pues ustedes saben que Donald Trump ha decidido, con bastante buen criterio, a juicio de quien ahora se dirige a ustedes, que va a devolver a los países de origen a aquellos que han entrado ilegalmente en Estados Unidos, y más si además se da la circunstancia de que es gente que tiene un historial delictivo. Entonces, en el caso de Colombia, pues efectivamente lo que sucede es que Estados Unidos anuncia que va a enviar 2 aviones de deportados a Colombia. Así de claro. Inmediatamente, Petro dice que ni hablar, que eso se acabó y que no puede ser. Y inmediatamente Donald Trump dice, bueno, pues te voy a subir los aranceles un 25% y te vas a enterar de lo que vale un peine. Petro. ¿Y qué hace Petro? Hombre, pues Petro al final da marcha atrás
y acepta los aviones porque no tiene otra. Desde luego no tiene valentía para hacer otra cosa. ¿Qué pasa en ese momento? Y esto es la historia que hay, porque claro, Petro en un momento determinado pues llega a decir que él va a poner un arancel también a los productos americanos, etcétera. Pero bueno, aquí al fin y a la postre se ha rendido y no ha sacado pecho. Bueno, pues aquí pasan varias cosas que se están pasando por alto. ¿Que Estados Unidos tiene derecho a expulsar a los ilegales? Ni la menor duda. Tiene todo el derecho del mundo y puede expulsar a todos, y eso no es inhumano ni cosa parecida. Está haciendo un ejercicio de protección de sus fronteras, al que tiene el mismo derecho que cualquier otro país del mundo. Primera cuestión. Segunda cuestión, Petro reacciona, pero claro, Petro a fin de cuentas es una marioneta de la agenda globalista. Reacciona, pero poquito. Si Petro fuera un personaje que fuera realmente patriota, lo que tendría que haber anunciado en ese momento es que las bases de Estados Unidos en Colombia se cerraban. Entre otras cosas, porque Colombia no tiene la menor necesidad de tener bases americanas en su suelo, desde luego no le han ayudado a acabar con el terrorismo, si esa era la excusa. Y mucho menos tiene necesidad Colombia de ser un país que está asociado a la OTAN, y mucha menos necesidad tiene todavía Colombia de enviar mercenarios a combatir a Ucrania. Por cierto, donde han caído verdaderamente como moscas. Eran baja en menos de una semana. Y eso es lo que tendría que haber hecho Petro, que como es una marioneta lacayuna de la agenda globalista, no lo ha hecho. ¿Pero qué tenían que haber hecho el resto de los colombianos? Pues hombre, el resto de los colombianos, independientemente de que estén a favor o en contra de Petro, tendrían que haber reaccionado con patriotismo. Y haber dicho, no, usted no nos puede imponer lo que quiere y somos partidarios de que se cierren las bases. ¿Qué ha pasado con los políticos en Colombia? Lo mismo que en la generalidad de las naciones hispanas, incluida España. No existe un sentimiento nacional. No existe un sentimiento patriótico. Y cuando se produce una crisis, en vez de defender a la nación, en vez de defender a la patria, en vez de defender al suelo que le vio nacer, en lo que se piensa inmediatamente es a ver si hay un desastre y de esa manera llego yo al poder. Nadie piensa en los intereses de Colombia, y quien dice Colombia podría decir Perú, podría decir España o podría decir Guatemala. En lo que se piensa es en cómo me va a beneficiar a mí esto. Si de pronto mi país, sea España, sea Colombia, sea el Perú, sea X, tiene ahora una crisis tremenda, ¿qué pasa? Tenemos una suerte bárbara porque a lo mejor en las próximas elecciones llegamos al poder. Bueno, pero esto es un desastre para mi país. Es igual, porque yo llego al poder. Y además de que llego al poder, voy a decir que esto pasa siempre cuando gobierna la derecha o esto pasa siempre cuando gobierna la izquierda. Y eso es muy triste, pero es una realidad. Es una realidad. Y finalmente Trump, pues claro que se impone, porque ni Petro tiene patriotismo ni cosa que se le parezca. Es un muñeco en manos de los señores de la agenda globalista. Y el resto de la casta política colombiana, 3/4 de lo mismo. Y todos se someten. Y todos lo único que están buscando es la gran catástrofe que les permita llegar al poder, no el bien de su patria. En absoluto. Buscan la división, el enfrentamiento, el enconamiento y en cómo esto me beneficia. Es muy triste, ¿eh? Esto es muy triste, pero no se puede negar. Bueno, la noticia del fin de semana la encontramos en Iberoamérica y es ese cruce de desaires, impuestos entre Estados Unidos y Colombia. El gobierno de este país ha anunciado que finalmente va a facilitar el retorno de sus ciudadanos que tenían programado llegar este domingo al país en vuelos de deportación tras la decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles y sanciones
contra esta nación sudamericana porque ayer rechazó el aterrizaje de 2 aviones con inmigrantes deportados a bordo. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, afirmó que bajo las directrices del presidente Gustavo Petro se ha dispuesto del avión presidencial para garantizar el retorno de los connacionales que debían llegar hoy en la mañana en vuelos de deportación. También aseguró que las autoridades colombianas iban a continuar recibiendo a sus ciudadanos deportados en condiciones dignas, respetando sus derechos. Murillo también informaba que se mantienen abiertos los canales diplomáticos con Washington y que va a viajar próximamente para sostener reuniones de alto nivel, dice él, con la administración Trump. Decía Murillo, hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos, y añadía que estará acompañado por el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña. Por su parte, la Casa Blanca indicaba que Colombia había aceptado finalmente los términos propuestos, incluyendo la recepción sin restricciones de sus nacionales deportados, incluso en aviones militares estadounidenses. La cosa fue la siguiente. Ayer por la mañana tenían que aterrizar 2 aviones de inmigrantes ilegales colombianos que Trump estaba expulsando de Estados Unidos. Petro se puso flamenco y dijo que no. Los aviones se volvieron, salió Trump firmando una orden diciendo que se iban a imponer aranceles del 25% a todos los productos colombianos y subir del 25 al 50 los que ya lo tenían. Y entonces automáticamente Petro salió y ofreció su avión presidencial, como si no fuera que él no quisiera recibir a los ilegales, sino que es que lo estaba haciendo, se estaba preparando para recibirlos en condiciones más dignas. Estados Unidos en un comunicado advirtió de las sanciones y aranceles y dijo que se mantendrán en reserva y no se aplicarán siempre y cuando Colombia cumpla con los acuerdos establecidos. En el mismo documento resaltaban que las acciones tomadas por Trump reflejan el compromiso de Estados Unidos con la defensa de su soberanía y la cooperación internacional en temas migratorios. No lo llamaría yo cooperación internacional porque más bien ha sido imposición internacional, pero que ha ganado Trump esta batallita al izquierdista y exguerrillero Petro está claro. También decía el Departamento de Estado estadounidense que su postura en línea con la agenda de Estados Unidos primero se mantiene y aseguraba que no va a ceder en la defensa de sus intereses de seguridad nacional. El presidente Gustavo Petro llegó a anunciar medidas similares, incluyendo aranceles del 50% a productos estadounidenses y la promoción de la producción nacional. Decía, si usted pone un arancel del 50% a nuestro fruto del trabajo humano, yo hago lo mismo. Lo ponía en X porque es muy valiente. Petro defendía la decisión de su gobierno de impedir la entrada de los aviones militares con deportados. Decía que un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con dignidad. Además, reiteraba que Colombia está dispuesta a recibir a sus ciudadanos deportados siempre que el proceso se realice en condiciones respetuosas y mediante aviones civiles. Esto no fue lo que pasó a primera hora de la mañana, pero bueno, la situación escaló hasta tal punto que la presidenta de Honduras también se metió por medio. Xiomara Castro convocó una reunión de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ya saben, la CELAC, para abordar el tema de la inmigración. Dice que también medio ambiente, unidad latinoamericana. Ante las tensiones con Estados Unidos, se van a reunir todos el 30 de enero en Tegucigalpa y va a estar Petro, aunque de manera virtual. Bueno, esto refleja el aumento de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Además, Petro escribió un mensaje larguísimo en X dirigido a Trump, que también eliminó las visas para Petro, su familia y su gobierno, en el que le decía que no puede pretender tratar a los colombianos como esclavos y otras absurdeces. Le decía que no le gusta nada ir a Estados Unidos. Hoy, por supuesto, le han sacado fotos haciendo turismo en Estados Unidos. El caso, Petro se ha tenido que plegar a Trump, que publicaba un meme de sí mismo con un sombrero vaquero después de que Petro mandase su propio avión a por los ilegales, y el colombiano, pues bueno, intentaba hacer ver que lo hago porque yo quiero, no porque tú me lo mandes. Pero el caso es que esta batalla, desde luego, se la ha ganado Donald Trump al colombiano. Y continuamos con una noticia que verdaderamente es, pero muy, muy interesante, y es el hecho de la caída en un 93% del número de inmigrantes en la selva del Darién en este año 2025. ¿Y cómo es posible que se haya pasado de más de 23.000 inmigrantes ilegales a solo 1.710? Bueno, pues porque la mayoría de esos inmigrantes proceden de Venezuela, en un 80%, luego hay de otros países como Colombia, Ecuador, etcétera, pero aquí se han puesto firmes y han decidido que esto no se tolera. Lo ha decidido Panamá. Panamá, que no está precisamente contenta con la política de Donald Trump, porque ya ha dicho que les va a quitar el canal. Canal al que Estados Unidos no tiene ningún derecho.
Y desde luego los argumentos que se están dando, como que China controla el canal, que es absolutamente mentira. O no me gustan las tarifas del canal, que son las que paga todo el mundo, no hacen pagar más a los americanos, son inaceptables. Intentar ocupar ahora ese canal es una agresión contra el derecho internacional que es intolerable. Y esto es algo que efectivamente no tiene más vuelta de hoja. Pero claro, cuando se quiere interrumpir el tráfico de inmigrantes ilegales, hombre, que se puede interrumpir. Hombre, que se puede interrumpir, pero hay que tener voluntad. Y hay gente que no tiene ninguna voluntad. Por ejemplo, vayan ustedes un poquito más al norte, a la República Dominicana, donde han decidido que van a destruir el país, sus políticos, y que van a dejar que Haití acabe fagocitando a la República Dominicana. Cuando hay voluntad de frenar esto, se nota. Y hay gente que no tiene la menor voluntad. Como por ejemplo en una España donde ya hay más marroquíes que asturianos y más venezolanos que navarros, que se dice pronto. Y luego algunos dirán que lo de la sustitución demográfica es paranoia. Sí, paranoia. Y también hablando sobre inmigración ilegal a Estados Unidos, les contamos que en los primeros 23 días de enero de 2025, las autoridades panameñas tan solo han interceptado a 1.710 personas atravesando el tapón del Darién, una zona selvática en la frontera con Colombia. Esto es una buenísima noticia porque este paso es extremadamente peligroso, es uno de los más utilizados por ciudadanos venezolanos para huir a los Estados Unidos, pero literalmente ponen en riesgo su vida. Este dato presenta una caída del 93% en los cruces ilegales respecto al mismo periodo del año 2024, cuando 23.099 personas, según cifras oficiales, transitaron por esta peligrosa ruta, que es una vía, como decimos, de entrada ilegal. La mayoría de los inmigrantes que cruzan el Darién son de nacionalidad venezolana, el 80% concretamente, y después les siguen ciudadanos de nacionalidad colombiana, ecuatoriana e india, que usan esta ruta como paso estratégico para llegar a Estados Unidos, en este caso a través de la frontera con México. La notable disminución de estos cruces se atribuye al efecto Donald Trump con su inminente vuelta a la Casa Blanca, que finalmente se producía hace hoy una semana, y también a las estrictas medidas migratorias que ha impuesto el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Estas incluyen el cierre de pasos no autorizados y la deportación de inmigrantes a sus países de origen en vuelos que, eso sí, financia Estados Unidos. O sea, si los interceptan pasando, los devuelven antes de que puedan llegar a entrar. El panorama actual, la verdad, aquí está la buena noticia, contrasta con el aumento del flujo migratorio que se produjo en septiembre, pero que tenía un motivo muy concreto. El número de personas cruzando el Darién creció un 51% en septiembre de 2024 en comparación con el mes anterior, pero este incremento se debió principalmente a la salida masiva de venezolanos tras las fraudulentas elecciones presidenciales de julio de 2024 y sobre todo al posterior recrudecimiento de la persecución a la oposición al narcorrégimen. Ya saben que en pocos días, cuando los ciudadanos venezolanos se manifestaron contra el narcorrégimen que robó las elecciones, más de 1.000 fueron secuestrados, fueron detenidos en sus casas, llevados al helicoide, a otras cárceles, a diversos centros de tortura. De hecho, un informe reciente de Refugees International, basado en entrevistas con inmigrantes en centros de recepción de Panamá y Costa Rica, señalaba justamente esto, que el endurecimiento de las persecuciones políticas en Venezuela tras las elecciones fue el principal detonante de este aumento migratorio. Según la organización, la escalada de represión política generó un éxodo masivo. De hecho, el mayor éxodo que hay en el mundo ya es el venezolano. A pesar de las promesas de José Raúl Mulino, el panameño, de reducir la inmigración, pues las medidas no tuvieron en el último trimestre de 2024 un impacto significativo en el flujo de inmigrantes venezolanos en este paso fronterizo, debido a que el gobierno de Nicolás Maduro se niega a aceptar la deportación de venezolanos desde Panamá o Estados Unidos. La situación se ha complicado aún más últimamente con la ruptura de relaciones entre Panamá y Venezuela después de que Mulino acusase a Nicolás Maduro de interferencia en los comicios panameños en los que se favoreció a la oposición. Por eso, hasta el 7 de octubre de 2024 se registraron 277.939 cruces en el Darién. Como les digo, estas son las cifras oficiales. Los que no se interceptan pues no aparecen en los números. Claro, se trataba de un 36% menos que en el mismo periodo del año anterior, según el Ministerio de Seguridad de Panamá, pero bueno, era una cifra muy elevada. Septiembre fue una excepción, aumentó, como les decimos, por esa represión a 25.111 inmigrantes cruzando la frontera, casi todos venezolanos,
aunque también había colombianos, ecuatorianos y chinos. Ahora parece que las cosas están volviendo a la normalidad. Veremos también cómo se desarrollan las relaciones para deportar a los ilegales de Estados Unidos a Venezuela, porque insisto que de momento no los aceptan. Nos vamos a internacional donde este fin de semana ha sido confirmado el sábado como secretario de Defensa Pete Hegseth y donde, además de Pete Hegseth, ha sido confirmada como secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. Bueno, ¿y esto cómo va a ir? Pues miren ustedes, en el caso de Hegseth, lo primero que hizo fue llamar a Netanyahu. El domingo, no el sábado lo confirmaron a él, pero como el sábado es la fiesta semanal judía, no se le pasó por la cabeza llamar en sábado a Netanyahu. Le llamó ya el domingo, para decirle que no se preocupe, que lo que tú quieras, Benjamín, lo que a ti te apetezca, Bibi. Bien, mal empezamos. Cuando de pronto el ministro de Defensa, la primera medida que tiene es Netanyahu, estate tranquilo que te queremos mucho, mal empezamos. Pero bueno, en fin, ya sabemos lo que nos podemos esperar en un país donde el 100% del Senado ha recibido dinero del AIPAC y más del 90% para sus campañas electorales en el Congreso lo ha recibido del AIPAC también. En el caso de la seguridad nacional, pues hombre, vamos a ver cómo lo hace esta mujer. Esta mujer en su momento fue gobernadora de Dakota del Sur, que le pilla muy lejos de la frontera sur, y vamos a ver cómo hace lo de la vigilancia de fronteras. Peor que el judío cubano Mallorcas no lo va a hacer. Ahí sí que tenemos que decirlo. Vamos, ya entraría en lo paranormal hacerlo peor que Mallorcas. Ha sido una calamidad bíblica ese personaje, digna de la desastrosa administración Biden. Pero, en fin, vamos a ver cómo funciona. En cuanto al ministro de Defensa, ya se ha visto. No se hagan muchas ilusiones. Sobre esa administración Trump, el Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Pete Hegseth como nuevo secretario del Departamento de Defensa. Ya les habíamos contado que era el nominado de Trump. De hecho, Trump le felicitaba, ya es funcionario, decía felicitaciones a Pete Hegseth, será un excelente secretario de Defensa. El domingo ya sostuvo una conversación con el primer ministro de Israel, con Benjamin Netanyahu, en la que le aseguró el compromiso total de la administración Trump para garantizar que Israel cuente, decía, con las capacidades necesarias para su defensa. Según un comunicado del Pentágono, ambos líderes coincidieron en destacar el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos e Israel, esto lo sabemos, y discutieron la importancia de coordinar prioridades y estrategias de seguridad ante amenazas persistentes. También acordaron mantenerse en estrecho contacto. La cosa se va también normalizando aquí después de que Donald Trump, ya saben, ofendiera a Benjamin Netanyahu compartiendo en sus redes un vídeo en el que le llamaba un profesor judío, unas cosas un poco feas. Tras jurar el cargo, decía Hegseth, no buscamos librar guerras, queremos disuadirlas, muy en la línea con la retórica pro-paz de Trump en todos los asuntos internacionales, no solo ese conflicto en Gaza, sino también lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Decía el nuevo secretario, pondremos a Estados Unidos primero y traeremos la paz, eso sí decía, a través de la fuerza. Y además recordó a sus compañeros de servicio en el campo de batalla, ya saben que estuvo en el ejército, dijo que había que reconocer su sacrificio y valentía, muchas veces ignorados por la opinión pública. Por otro lado, el Senado también confirmaba este fin de semana a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, con 59 votos a favor y 34 en contra, ojo, porque ha obtenido el apoyo de 6 senadores demócratas, de John Fetterman, Tim Kaine, Andy Kim, Gary Peters, Jan Shannon y Elisa Stolkin. Cosa curiosa. Decía ella tras ser confirmada, tras ser ya elegida funcionaria oficialmente también, gracias, presidente Trump, por confiar en mí y servir como secretaria de Seguridad Nacional. Trabajaré para que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Seguro lo ponía en mayúsculas en la red social X, siguiendo un poco también esa tradición de Trump de nominar y felicitar por redes sociales, destacando lo que más le importa en mayúsculas, ¿no? Eso es una manera de comunicar característica de la nueva administración Trump. Noem va a asumir el cargo que dejaba libre Alejandro Mayorkas y va a trabajar
ya saben, en estrecha colaboración con Tom Homan, ese señor que llaman el zar de las fronteras, el zar anti-inmigración de Trump, que desde luego ya se ha puesto menos a la obra, llevan 3 días deportando ilegales. Como exgobernadora de Dakota del Sur, Noem dice que destaca por sus iniciativas en materia migratoria, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional es de reciente creación, ya saben, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y bajo la administración de George Bush, y se enfrenta ahora sobre todo al desafío crítico de abordar la inmigración ilegal. Es el tema que Trump considera como prioritario en la seguridad nacional. Y nos vamos, para acabar el boletín, a Corea del Sur, donde la Fiscalía ha imputado por insurrección al presidente Yoon Suk-yeol. Aquí realmente esto parece que tiene poca vuelta de hoja, pero ya se pueden ustedes imaginar lo que es una situación en la cual pues, la supuesta democracia envidiable de Corea del Sur pues tiene a un presidente que es golpista y una corrupción, hay que reconocer que inaceptable, como toda corrupción, pero relativamente moderada, ¿eh? O sea, fíjense ustedes que la esposa del golpista, y parece que una de las causas del golpe, pues era una señora que, por ejemplo, inflaba su currículum, plagiaba textos académicos e incluso se compró un bolso de Dior. Bueno, esto, como ustedes comprenderán, comparado con el gasto en bragas de la mujer de Zelensky, de la titulación inexistente para ocupar una cátedra de la mujer de Pedro Sánchez, o otras cosas que hacen otros, esto es peccata minuta. Realmente es peccata minuta. Pero claro, intentar salir de eso con un autogolpe, pues te dice lo que es Corea del Sur, ¿eh? Y Corea del Sur, hombre, democracia, tiene distintos partidos, celebran elecciones. Cuando de pronto se producen protestas populares, el ejército las reprime a sangre y fuego con el respaldo de las tropas americanas que hay en las bases. Pues hombre, democracia, todo depende de lo que consideren ustedes democracia, claro. Esa es la realidad. Y pendientes de que sigan las confirmaciones y nombramientos de la administración Trump, pero les contamos también que la Fiscalía de Corea del Sur ha imputado al ya suspendido presidente Yoon Suk-yeol en el marco de la investigación por la controvertida declaración de la ley marcial que emitió el pasado 3 de diciembre. Recordarán ese asalto al Congreso, que la Guardia Presidencial no dejaba entrar a los políticos de la oposición. Esta medida la impulsó el mandatario y desató una crisis política sin precedentes en el país. Todo venía además por un caso de presunta corrupción de su esposa, que ahora les recordamos. De acuerdo con la agencia oficial de noticias surcoreana, Yoon habría conspirado con el exministro de Defensa, ya saben que le ayudó a declarar la ley marcial y fue detenido antes que él, el exministro que se llamaba Kim Jong-hyun, muy parecido a Kim Jong-un, pero no Hyun, para iniciar una insurrección mediante la proclamación de la ley marcial y el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, con el objetivo de evitar que los diputados anularan su decreto de proclamar la ley marcial, lo cual ocurrió pocas horas después. Con esta imputación, Yoon se convierte en el primer presidente surcoreano acusado de insurrección mientras está detenido y suspendido de sus funciones. El mandatario aún es presidente hasta que el Tribunal Constitucional dictamine lo contrario, pero está en prisión. Fue arrestado, también se lo contamos aquí, el pasado 19 de enero tras negarse a comparecer ante un tribunal y porque su orden de arresto estaba a punto de expirar, no se presentaba ante la justicia, entonces hubo que detenerlo. La verdad que la situación del país es curiosísima. Les recordaba que la crisis política comenzaba por la mujer del presidente, por esa investigación a Suk-yeol, que tiene un trasfondo absolutamente ligado a la primera dama, pero eso siempre les digo que es la Begoña de Corea del Sur, porque su alto perfil, sus ganas de figurar y hacer negocios, como le pasa a la otra, la han mantenido constantemente bajo escrutinio público, algo que en Corea del Sur era incluso más extraño que en España, donde las primeras damas o mujeres de presidentes, que no tenemos esa figura, siempre habían sido muy discretas. Esta mujer incluso comenzó a tratar de obtener protagonismo con sus negocios antes de que su marido asumiera la presidencia. Desde que ganó las elecciones, pues ella se ha enfrentado a diversas acusaciones, desde haber inflado su currículum, como otra que no sabemos, plagiado textos académicos, hasta manipular el precio de acciones en el pasado. El año pasado,
La controversia surgió cuando el gobierno descartó un proyecto de autopista en Seúl tras las denuncias de la oposición, que advirtió que la construcción podía beneficiar a la familia de Kim, que es propietaria de terrenos cercanos. Sin embargo, la polémica más sonada vino, atención, por un bolso Lady Dior de piel azul claro que le regaló el pastor coreano-estadounidense Choi Jae-young durante una visita privada en 2022. Esto fue un poquito antes de que su marido fuera elegido presidente, pero es que los grabaron y se publicó en la prensa del país. Luego el pastor fue interrogado por el caso y dijo que su intención era exponer prácticas corruptas si la luego primera dama aceptaba el bolso. En el vídeo que él grabó en secreto no se muestra a Kim aceptando el bolso, se la oye decir que ya no necesita regalos, pero en la grabación se ve cómo se queda la bolsa de Dior y siguen hablando. No se sabe después qué fue de ese bolso, pero bueno, a este hombre le ha costado la presidencia, su mujer y el bolso de su mujer. Una cosa igualita que en España, vamos. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Gracias por todo, César. Nos oímos mañana. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se está recortando en el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que camina con paso firme y decidido hacia el avión del Despegamos. Ya saben que desde el avión de Despegamos le va a dar un niquelado a la economía mundial como todos los días. Y luego, como todos los lunes, tenemos nuestro programa doble y sesión continua de La Voz dedicado a la hispanidad. Primero se quedará un ratillo más don Lorenzo Ramírez con nosotros y nos iremos a la Si Fue España, donde vamos a continuar hablando de Sancho el Grande de Pamplona, de Navarra, y cómo además dejó las semillas de lo que iba a ser la reconquista posterior, nunca mejor dicho, lo de las semillas. Y después, en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua, vendrá doña Sagrario Fernández Prieto con sus palabras al aire para enseñarnos a hablar y a escribir mejor en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.